Yo no sé si el sentir de mío lo comparten ustedes, pero cada vez que nos exponemos al estudio de la Escritura, cada vez que nos exponemos a venir a una iglesia y adorar el nombre de Dios, siempre hay algo que está aquella sensación de inutilidad. Así que yo les ruego que oren siempre por cada uno de nosotros, que oren por mí en particular también, para que el Señor nos dé la capacidad, que nos dé la habilidad de poder llevar a cabo la labor que el Señor pues ha depositado en nosotros, y que lo hagamos con pasión, pero que lo hagamos también con compasión. Y esa compasión tiene mucho que ver con lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. La lectura devocional que estuvimos teniendo ahora en la tercera carta del apóstol Juan. Si ustedes se han percatado, las tres cartas del apóstol Juan hablan mucho del amor, hablan mucho de aquel sentimiento que tiene que existir entre cada creyente, entre cada hijo de Dios. Señala ahí de que nosotros tenemos que caminar en amor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al llamarnos hijos de Dios, y ese amor tiene que ser llevado a la práctica a través de los hermanos. Pero el apóstol Juan va más allá. Él dice que tenemos que amar a aquellos aún que son nuestros enemigos. Y a través del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas nos hemos venido dando cuenta que la preocupación mayor de él es aquella esclavitud de la cual estas iglesias habían sido objeto. Y una de las cosas por las que él hace y se conmueve y se duele por ellos es por el amor que siente por ellos. Y el mensaje para esta tarde, tomando en cuenta los versículos que tenemos por delante, que son en el capítulo 5, versículos 13, 14 y 15, es acerca de la libertad para amar y libertad para servir. Libertad para amar y libertad para servir. Y yo voy a dar lectura a estos versículos para luego entrar ya en materia. Porque vosotros, hermanos, y nosotros vimos la semana pasada hicimos una pausa porque estuvimos hablando acerca de el agradecimiento, acerca de la gratitud que tiene que existir en el corazón del creyente. Entonces, ahora regresamos. Y el apóstol Pablo ya les ha dicho que aquellos que están queriendo esclavizarlos otra vez, ojalá se mutilasen. Luego, para llegar al versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, y ahí nace el tema para el sermón, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, y está hablándole a hermanos, no se le olvide. Mirad que también no os consumáis, no se desgasten, no se destruyan los unos a los otros. Así que continuando con la parte práctica de la carta,
Regresamos al argumento principal que ha venido teniendo el apóstol básicamente y mayormente en el capítulo 4, en donde habla acerca de la libertad y la libertad y la libertad que tenemos en Cristo. Pero ahora hay un resumen más detallado, que esa libertad no tiene que ser motivo para que nosotros hagamos lo que nos venga en gana. No es una licencia para pecar, no es una página en blanco para que nosotros hagamos como bien nos parezca. Ya vamos a ver qué es lo que sucedía con el pueblo de Israel. Es básicamente lo que sucede con nosotros, en nuestro contexto, en nuestra actualidad. Y es acerca de esa libertad que tenemos nosotros en Cristo, a la que Pablo, o a la que el pueblo de Dios, ha sido llamado. Y esa libertad no está en venta, porque esa libertad fue comprada a precio de sangre. 1 y 2, porque esa libertad es el corazón mismo del Evangelio. ¿Libertados de qué? Sería la pregunta. Libertados acerca en el contexto y por lo que Pablo se ha tomado el tiempo para escribir a los Gálatas es a la libertad de esas cosas que les estaban atando, queriendo regresar a todos estos rudimentos. Pero hablemos de nosotros. ¿De qué el Señor nos ha libertado? De la ley del pecado. De la ley de aquellas cosas que a nosotros nos han acusado todo el tiempo, de aquellas cosas que nosotros arrastramos todos los días. Ese costal viejo como el costal que arrastró del relato de John Bunyan, del progreso del peregrino. Había una carga que estaba ahí y se aparecía uno y se aparecía otro y uno lo motivaba a salir, pero el otro lo motivaba a seguir con eso. Libertados de la ley y libertados del pecado. Y eso básicamente es lo mismo que el Señor Jesucristo les dice a unos judíos que habían creído en Él. ¿Qué les dice a aquellos judíos en Juan 8 que habían creído en Él? Les dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Pero ellos le dicen, ¿pero libres de qué? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no hemos pecado. Obviamente ahí nos podemos dar cuenta que ellos todavía venían arrastrando el judaísmo, el legalismo, al igual que nosotros. Venimos arrastrando cosas que nos alejan, que nos apartan, que nos divorcian de nuestra relación con Dios, aun cuando nosotros ya hemos venido a Cristo, aun cuando nosotros ya profesamos la fe, aun cuando nosotros somos hijos de Dios. Jesús le respondió a ellos, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, en Juan 8:34, que todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa? Es esclavo del pecado. No hay otra manera para definirlo, pero cuando llegamos al versículo 36, siempre del capítulo 8, ahí entonces nosotros encontramos la columna vertebral del mensaje, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, a Jesús no le interesó lo que le estaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos del pecado. Entonces el Señor les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que en este pasaje encontramos la máxima declaración del cristianismo, que es el tema de la carta a los Gálatas, libertad en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo y en Jesucristo hay libertad. Y nosotros lo sabemos de sobra, si nosotros hemos entendido y hemos reconocido el Evangelio. Pero esta libertad de la que el apóstol Pablo está hablando ahora en día es muy confundida, fue confundida para el tiempo, para la audiencia que él escribió, y es confundida también en la actualidad, en nuestro contexto. Esta libertad es de ahí de donde nace y escuchamos nosotros, aquellos cristianos carnales.
Yo puedo ir a una iglesia y hablábamos temprano con las hermanas, con los hermanos aquí. Hablamos de la iglesia y que tan sutilmente todo esto se está colando, pero de una manera tan lenta, pero tan segura y tan precisa en el corazón mismo de las iglesias, que sin darnos cuenta nosotros pudiéramos estar abrazando una enseñanza en contra del evangelio. El cristianismo o los cristianos carnales. Vengo a Dios, de todas maneras Él es amor, Él es misericordia, Él es gracia, Él mostró su máximo amor en el sacrificio que hizo en la cruz, murió por nosotros. Y si no me creen, miren, yo creo que el Señor fue resucitado, que resucitó al tercer día, que ahora está a la diestra del Padre y que está preparando lugar para nosotros. Es lo que dicen ellos. Pero no hay demandas que están siendo cumplidas a través de su obediencia a Dios, a través de sus vidas. Y eso no es nada nuevo en nuestros tiempos. La gente se resiste a la autoridad, la gente desafía las restricciones, ignora las señales de tránsito, ignora aquellas pancartas que dice el pasto está fresco, por favor no pararse. ¿Y qué hace el fulano? Va y camina sobre la grama. Ignoramos todo eso. Y todo eso se hace en nombre de mis derechos, en nombre de mis intereses personales. Y en nuestros días básicamente sucede exactamente lo mismo como sucedió con los israelitas en los días de los jueces. En los días de los jueces, se recuerdan en Jueces 17:6. En aquellos días, dice Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué sucedía? Cada uno hacía lo que bien le pareciere. Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel y otra vez, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué es lo que pasa o sucede ahora en nuestros días? Aún con la palabra revelada, aún con el evangelio expuesto, aún con aquella confesión y profesión que nosotros hemos hecho, ¿no es cierto que muchas veces hacemos lo que bien nos parece? Hacemos lo que bien nos parece. Así que la libertad a la que el contexto está hablando, en el contexto de los Gálatas, es de la liberación de todas las demandas que la ley exigía, pero que no solamente exigía, sino que nunca iban a poder ser satisfechas por las ceremonias, por los rituales y por todas estas abstinencias que eran promovidas. ¿Por qué? Porque solo eran actos temporales que simbolizaban una realidad que ellos nunca iban a experimentar, nunca iban a poder satisfacer la justicia de Dios y menos ahora. ¿Cuántos de nosotros, tomando en cuenta eso, cuántos de nosotros estamos conscientes que nacimos muertos por causa del pecado, pero que una vez venimos a Cristo en fe, con la confesión de nuestros pecados, acompañados de arrepentimiento, el Señor nos dio la libertad, nos otorgó esa libertad? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que tenemos una libertad cristiana, una libertad en Cristo? Pero si eso es así, ¿cuántos nos hemos visto tentados de abusar de esa libertad? Bueno, de todas maneras el Señor me perdona y ese es el sentir que vaga en nuestra mente y en nuestro corazón. Y digo que vaga en nuestra, yo me estoy incluyendo ahí, porque vaga en nuestra mente y en nuestro corazón, que decimos, bueno, ¿será que esto peco? Y mañana puedo venir delante del Señor y le puedo pedir perdón, y como Él ya me perdonó, Él me va a perdonar, y ahí estamos.
Y ahí estamos. Y nos vemos tentados en abusar de esa libertad que el Señor nos ha dado en Él. El problema o las dudas en cuanto a la libertad que nosotros tenemos y que el Señor nos ha dado, pueden iniciar porque hay muchas cosas que han estado bien impregnadas y bien arraigadas por mucho tiempo en nuestras mentes y en nuestros corazones, como lo fue el caso de los judaizantes. En el caso de nosotros hay cosas que han estado en nuestra mente y en nuestro corazón bien arraigadas por mucho tiempo, que han sido parte de nuestro día a día. Y que soltarnos de esas cosas resulta casi imposible. Y si no, ya hemos nosotros hablado, cuando nosotros hemos tenido aquel vicio del cigarrillo. Eso ha estado tan impregnado y tan arraigado en nosotros que quererlo dejar, solo aquel que ha pasado por eso puede entender esto. El primer día, el segundo día ya como que se va bajando. Lo mismo el alcohólico. El alcohólico, yo escuchaba a mi papá decir de que yo le decía, papá, pero ¿por qué vomita todas las mañanas? O sea, ese era un hábito de un alcohólico. Y me decía, el problema es de que mi cuerpo ya está alcoholizado. Y para que mi cuerpo pueda funcionar mejor, el cuerpo necesita una pequeña dosis para poder pasar el día, y al siguiente día como que ya va rebajando y va rebajando, pero para eso hay un sufrimiento, tiene que pasar el alcohólico un sufrimiento para poder otra vez normalizar su vida. ¿Qué nos hace pensar que la vida cristiana no es cierto que es una lucha cuando nosotros pecamos? Y esto no es popular hablar en las iglesias. Usted escucha hablar de las iglesias, usted puede tener todo lo que quiere, usted puede tener la mejor familia, mejor casa, mejor carro, pero no le dicen cuán difícil y cómo usted tiene que luchar en contra de su pecado, que es la única manera en la que usted va a poder, o yo voy a poder agradar a aquel que me ha salvado. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces estas cosas que han sido parte del día a día y soltarnos o deshacernos de esas cosas de la noche a la mañana es una labor, y aquí está la labor por la cual el Espíritu Santo está entre nosotros, está en nosotros y habita. No es para tirarnos de cabeza. Es para guiarnos hacia toda verdad. Esa es la labor únicamente del Espíritu Santo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo puede suceder este cambio de dirección. Lo que nos sucede ya una vez que estamos en Cristo es lo mismo que ha pasado con los judaizantes. A veces no nos damos cuenta que convertirnos en cristianos o caminar bajo la sombrilla del cristianismo implica tener la misma naturaleza de Cristo. ¿Qué es lo que dice? Ya lo vimos meses atrás, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el carácter que cada uno de nosotros, cada creyente, debería de tener. Su Espíritu ha venido a morar en usted. El Espíritu de Dios ha venido a morar en mí. Entonces, la motivación para obedecer estos mandatos de Dios a través de su palabra no es una motivación que tiene que ser externa. Por el contrario, es algo que tenemos el privilegio glorioso de vivir bajo la guía, bajo la influencia, bajo el control y el poder que tenemos a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que el apóstol Pablo ya les ha dicho. Ustedes
han sido salvos o son partícipes del reino de Dios porque cumplieron todas esas cosas o porque escucharon con fe. Entonces el Espíritu Santo nos habilita, nos capacita para obedecer la voluntad de Dios. Ahora bien, en estos 3 cortos versículos, el apóstol Pablo presenta algunos propósitos del llamado de Dios y de la libertad que nosotros tenemos para amarle. Y esto lo he mencionado nada más como introducción. En estos 3 versículos, como ya dije, vamos a estar viendo 3 aspectos, 3 propósitos. Y el propósito número 1 va a ser oponerse a la carne, que lo vamos a ver en la primera parte del versículo 13, el cual dice, la primera parte del versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión de la carne. Luego, el aspecto número 2 lo vamos a estar viendo en la segunda parte del versículo 13 y es servir a los demás. Servir a los demás, que dice la segunda parte del versículo 13, sino servíos por amor los unos a los otros. Luego el tercer aspecto va a ser obedecer su ley moral. Versículo 14, porque toda la ley, ahí está la ley moral. 3 leyes, ley ceremonial, ley civil, ley moral. Luego el número 4, no hacerle daño a los demás en el versículo 15, el cual dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces el número 1, oponerse a la carne es no dar ocasión a la carne. Hermanos, la libertad que Cristo nos ha dado, nos da, no es licencia, no es una página en blanco para que el creyente haga lo que quiera. La gran realidad del Evangelio es que salva a los creyentes del pecado representados en la carne. Siempre que nosotros leemos en la Escritura la carne, estamos hablando acerca de todo lo que produce y lo único que puede producir la carne es pecado. Y a nosotros lo vamos a ver en el versículo 19, sino solo para adelantarlo. Mire, y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne, versículo 19. ¿Qué son? ¿Qué? Ahí está hablando acerca de la carne. Dice que tenemos que oponernos a la carne, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y el versículo 19 nos lleva a entender cuáles son estas ocasiones para la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ya que os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es serio. Y es por eso que yo le decía al principio, hermano, yo no sé si cuando ustedes le hablan a alguien de la Escritura, del Evangelio, si ustedes tienen aquel peso moral para poder venir y hablar de estas cosas. Y si somos honestos, esto carga, esto es un peso que nos hace sentir a nosotros pequeños. Para los Gálatas, la esclavitud tenía otros elementos. Era
el abstenerse de algunas comidas, el guardar días de sábado, las lunas nuevas, las dietas alimenticias, todas aquellas cosas. Eso era para la realidad gálata. Ya nosotros hablamos bastante de eso, sin embargo, para nosotros, para nuestros tiempos, son tiempos de adicciones, tiempos de adicciones a las drogas, tiempo de adicción al alcohol, pero no solamente eso, sino también a las pasiones sexuales, a la pornografía, a la violencia y otro sinfín de formas de esclavitud de las cuales el Señor ya ha ofrecido su libertad, pero que el creyente muchas veces quiere permanecer ahí, de la esclavitud que la persona tarde o temprano no va a tener escape. Y bajo la sombrilla y bajo la etiqueta de la libertad cristiana, algunos cristianos de profesión afirman que Dios les ha libertado y por lo tanto son libres para un sinfín de cosas, para emborracharse, para disfrutar del entretenimiento que el mundo ofrece. Alimentan sus mentes con literaturas, con revistas, con películas indecentes e inmorales. Yo no sé si ustedes conocen algún creyente o alguna creyente que se ha suscrito a revistas de estas mensuales que llegan a la casa, pagan cierta cantidad mensual y ahí están llegando. ¿Glorificará a Dios estas cosas? ¿Será libertad, la libertad que el Señor nos ha dado, permiso para estas cosas? La libertad para pasar pegados a una pantalla todos los días, viendo una novela que lo único que transmite es la mentira, es el engaño. Yo nunca he visto una novela educativa. Bueno, cuando era pequeño, ahí que a la fuerza tenía que verla del vecino. Pero nunca he sabido de una novela educativa que van a algo productivo, es engaño y todas estas cosas. Alimentando la carne, el pecado. Y lo preocupante es que tales personas y tales conductas lo único que hacen es dar fuertes evidencias que no son cristianos en lo absoluto. Pero también vale la pena mencionar, y esto creo que va a ser de desahogo para nosotros, vale la pena mencionar y para darnos cierto respiro y cierta esperanza y cierto consuelo, es que es posible, como pasó con los Gálatas, que un verdadero creyente caiga en un pecado sea leve o puede ser un pecado serio. Y por eso dije, esto puede ser un refrigerio para nosotros y que la diferencia la va a hacer si un creyente cae en un pecado serio o un pecado fuertísimo. La diferencia la va a hacer su conciencia renovada y el Espíritu de Cristo que mora en él o en ella, que no le va a permitir disfrutar de este pecado por mucho tiempo. Va a confesarlo, se va a arrepentir y va a tratar de honrar a su Dios y va a hacer un giro de 180 grados. Y eso va a dar muestra de que es una oveja. ¿Se recuerdan de aquella famosa ilustración que hacen de la oveja y del cerdo? Ahí está la ovejita, va caminando, se cae en el lodo, pero la ovejita, su naturaleza la va a hacer que salga de ahí. Pero el cerdo lo que va a hacer es hundirse más, revolcarse más. Y es una buena ilustración. Así que eso es lo mismo que el apóstol Pedro ha hecho a sus lectores en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, o sea, de los hombres necios.
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 15 y 16. Así que la libertad cristiana es también usada como una carnada y es la preferida por muchos falsos maestros. Y Pedro lo menciona, Judas lo menciona, segunda de Pedro 2, 18 al 22. Pero les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Segunda de Pedro 2, del 18 al 22. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, esto es lo que la libertad en Cristo no es. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cuáles son los rasgos de ellos? Hombres impíos que convierten, y ahí está más claro y más específico y más puntual, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que la libertad, para cerrar el aspecto número 1, la libertad en Cristo debe de llevarnos a amarle más. Y esto, la pregunta sería, ¿es una realidad en mi vida? ¿Es una realidad en su vida? Aspecto número 2, si no servíos, la segunda parte del versículo 13, si no servíos por amor los unos a los otros. Esta es una de las tantas referencias que encontramos en la Escritura en donde estamos llamados a servirnos los unos a los otros, tomando en cuenta que Cristo nos amó y nos llama a servirnos los unos a los otros con restricciones o sin restricciones. Tercera de Juan, para muestra lo que nosotros acabamos de leer temprano. Tercera de Juan. Miren lo que dice el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y eso de servicio quiere decir que ha estado sirviendo, quiere decir que ha estado haciendo algo, servicio a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, lo que hablábamos el domingo. ¿Será que alguien va afuera de nuestra iglesia y habla de nuestra bondad, si es que hay alguna? ¿O habla de nuestra condición caída, de nuestra insensibilidad a su necesidad? ¿Cómo queremos ser conocidos? ¿Habrá restricciones para lo que el Señor está ordenándonos a hacer, sino servíos por amor, no por conveniencia, por amor los unos a los otros? Si me cae bien el hermano o la hermana, tengo que servirle.
Si tengo beneficios, si puedo obtener algo a cambio del hermano, debo de servirle. Debo de servirle a mi hermano si se lo merece. Si se lo merece. Y Cristo es el máximo ejemplo de servicio y de amor. Mire lo que dice en Mateo 20, del 24 al 28. ¿Se recuerdan de aquel pleito que tenían Santiago y Juan? En donde está el Señor y llega la mamá de estos dos, los hijos de Zebedeo, menciona el capítulo 20 de Mateo, y le dice: Señor, ordena cuando estés en tu reino que mis hijos se siente uno a la izquierda y uno a la derecha. No sabes lo que has pedido, dice el Señor. No te das cuenta lo que me estás pidiendo. Mire lo que dice a Mateo 20, 24 al 28. Cuando los 10 oyeron esto, y esto es esto de la motivación para amarse entre la iglesia, esto no es nada nuevo, incluso hasta entre los mismos discípulos surgió esto. Cuando los 10 oyeron esto, o sea, los 10 que estaban ahí con ellos, los 10 apóstoles, discípulos, se enojaron contra los dos hermanos. Se enojaron contra Juan y se enojaron contra Santiago. Aquellos que combatían por el evangelio con ellos, se enojaron. Y dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Ellos son los gobernantes. Más, esos son los que ya tienen la autoridad. Más, entre vosotros, entre ustedes, no va a ser así. Olvídense de la alfombra roja, olvídense de ser los famositos aquí, de las estrellitas, aquí no hay de esto. Dice: más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, será vuestro. Y en palabras de buen salvadoreño, será vuestro, no sé cómo dicen en México, pero será vuestro cholero, así. En salvadoreño, será vuestro servidor, va a ser, o sea, me va a servir. En español. Mas entre vosotros no será así. Y dice el versículo 28, como el Hijo del Hombre, ahí está el máximo ejemplo de servicio y máximo ejemplo de amor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Aspecto número 2, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, servíos por amor, eso significa que no va a haber alguna restricción, ¿no? Porque el hermano no se viste bien, o porque el hermano no ayuda mucho, o porque el hermano no se lleva bien conmigo, o porque la hermana ahí no. Y tampoco lo tenemos que hacer. Esto de servir a los demás también tiene que llevarnos a la humillación, porque muchas veces con el afán de querer ser buen servidor y ser reconocido en una iglesia, tenemos que guardar nuestro corazón de aquellas cosas que pueden minar nuestro corazón. ¿Cuál puede ser una de ellas? El querer ser visto por los demás. El deseo de caminar en una alfombrita con unas rosas ahí. El deseo de fama y de ser popular. Eso no tiene espacio en lo que el Señor nos está ordenando. Quiero ser visto, quiero ser conocido, quiero agradar a mi Dios, quiero mostrar amor hacia mis hermanos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de servirles con amor, pero también tengo que servirle con integridad. Porque yo pueda que le voy a estar sirviendo, pero ¿para qué? Para que me reconozcan. Y lo hacen así todavía, para que se fijen en mí.
Tiene que haber integridad. ¿Por qué yo lo voy a hacer? Porque el Señor me ha mandado a servirles, porque el Señor me ha mandado a amarles. La máxima otra vez, la máxima expresión de amor la encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Allá pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, aquella famosa expresión que se conoce en la teología, que la kenosis, aquello se descargó, se vació, se dio, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ahí está, hecho semejante a los hombres. Y ya nosotros podemos seguir leyendo lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en Filipenses. Fue a la muerte de cruz, muerte vergonzosa. Así que, número 2, eso era el número 2. Ahora, el número 3. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nosotros encontramos 3 leyes. La ley moral, que son los 10 mandamientos, como muchos lo interpretan. Encontramos la ley ceremonial, que tiene que ver con todos los asuntos, con la adoración a Dios, como ir a Él. La ley civil, que también es conocida como la ley judicial, y ese es el grupo de leyes que están relacionados con el buen funcionamiento de la vida social del pueblo de Israel. Para eso era la ley civil o judicial. La ley ceremonial era cómo iban a ir a adorar al templo, cómo tenían que venir, los sacrificios y todas estas cosas. Ahora, la ley moral, algunos dicen de que ya nosotros hemos sido libertados de la ley, que ya el Señor vino y abolió toda la ley y la cumplió y todo eso. Pero nosotros entendemos que la ley moral sigue en vigencia, porque ¿cómo nosotros vamos a poder ignorar estas verdades sin tomar en cuenta esta ley? La ley moral, algunos se divide en 2 partes. ¿Qué divisiones hay en la ley moral? Que son los 10 mandamientos. Tiene una muy conocida división entre 2 grandes secciones. En la primera sección, nuestros deberes para con Dios. Si usted quiere acompañarme conmigo en Éxodo 20. Está dividida en 2 secciones. La primera sección es nuestros deberes para con Dios, y en la segunda sección nuestros deberes para con nuestro prójimo. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo nos indican nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con nuestro prójimo. Y si no, leámoslo. Miren lo que dice Éxodo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está. Nuestro deber para con Dios. El segundo, en el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El mandamiento número 3 en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso era el mandamiento número 3. Ahora el número 4, esos son nuestros deberes para con Dios. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificar.
guardarlo, porque 6 días trabajarás y harás, y en el séptimo día adorarás a tu Dios. Ahí tenemos los primeros 4, la primera sección, 4 mandamientos que tienen que ver con nuestros deberes para con Dios. Luego, llegando al versículo 12, entonces nosotros entramos a los deberes para con nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El número 6 está en el versículo 13, no matarás. El 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. El mandamiento número 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Todo tiene que ver ahí, la segunda parte, con la ley moral de Dios. Nuestra responsabilidad con nuestro prójimo. Amar al prójimo. Ahí los tenemos, Mateo 22 del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, hablando acerca de la ley. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle. O sea, ¿se imaginan el nivel de sagacidad que un fariseo, que un hipócrita en la iglesia podría tener, como lo tenían estos aquí? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron, ahí sí se unieron. Ahí sí hablemos acerca de este tal Jesús que anda ahí. Eran enemigos, pero aquí sí se juntaron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle diciendo, y no le dijo, oiga Jesús, le dijo maestro, le dijo como reconociéndole. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, ¿qué pasa? Se desprende toda la ley. Entonces, el segundo aspecto que nosotros hablábamos, y por falta de tiempo yo no voy a seguir mencionando todo lo que tiene que decir después en cuanto al deber que tenemos para cumplir la ley moral de Dios. Llegamos para aterrizar al cuarto principio, y es evitar hacer daño a los demás. Y no quisiera dejar nada pendiente, yo me voy a tomar un poquito más de tiempo. Y eso es lo que Pablo quiere hacerle ver con semejante advertencia, llegando al versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Ya cumplan toda la ley. Cumplan toda la ley, ¿cómo la van a cumplir? Versículo 14, porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces llegamos al versículo 15. Pero, si os mordéis unos a otros, mirad. Y yo sé que este versículo despierta el morbo del crítico, despierta el morbo de cualquiera. Que si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y una vez más, la carta ha sido escrita para hermanos, para creyentes. Así que las divisiones y los pleitecitos en la iglesia no son nada nuevo, pero la imagen descrita acá corresponde a animales salvajes que se atacan entre sí y se devoran entre sí. Eso es lo que dice, pero si os mordéis y os coméis, es una imagen. Imagínense a 2 leones ahí peleando, ellos se van a destruir. Eso es una demostración gráfica de lo que puede pasar cuando en el terreno espiritual, cuando en una iglesia los creyentes no se aman y no se sirven entre sí. Eso puede pasar. Eso puede pasar. ¿Será que el apóstol Pablo está advirtiéndole a estos hermanos de ciertos pecados que ellos tal vez ya estaban considerando o que él ya había visto en otros terrenos en los cuales él ya había andado, que existían en su medio, o quería evitar en ellos? O eso es por un lado, pero por otro lado,
¿Será que él ya había recibido información acerca de condiciones reales, de disensiones y de contiendas, y que ahora les está advirtiendo cuál va a ser el resultado inevitable si ellos continúan en discordia y en contención? Dos cosas. Yo creo que sería saludable inclinarnos por la segunda. Y es por lo que el apóstol dice en el versículo 19, ya nosotros ya lo leímos. Versículo 19 al 21, ¿cuál es el producto, el resultado de la carne? Y no lo vamos a volver a leer. Es muy probable que esa es una realidad, que habían cosas por las cuales les advierte que tratándose de hermanos, algunos estaban mostrándose celosos. ¿Qué es lo que sucediera aquí si hay un grupo que está queriendo decirle a los hermanos, miren, ¿sabe qué? Un traguito, un cigarro, una cerveza no es nada malo, pero hay otro grupo que es muy conservador y que es muy, no, yo prefiero no ser de piedra de tropiezo, nos vamos a abstener de todo eso. Entonces este grupo y el otro empiezan a discutir esta cosa. ¿Y qué es lo que puede pasar en eso? Van a terminar mordiéndose y consumiéndose el uno con el otro. Y ese es tal vez lo que Pablo está advirtiéndoles con eso. Y como ya lo leímos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, cuando tomamos la cena del Señor, es necesario que esas cosas sucedan en la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo usted o yo voy a medir la madurez y la condición espiritual de alguien? En su forma de reaccionar a la hora de una situación X en una iglesia. ¿Están hablando de mí? ¿Están hablando de mí? ¿Están criticándome? ¿Cómo yo voy a reaccionar? Bueno, mi reacción va a ser, Señor, yo te ruego por estos hermanos, por la hermana o por el hermano que está haciendo esto, ayúdale a ver su pecado, porque tal vez no es lo que, esa sería tal vez, o para demostrar mi inmadurez, yo voy a decir, hermana, ¿qué pasa? ¿Es cierto lo que ustedes? O sea, eso es lo que ahí vamos a nosotros a medir estas cosas. Entonces es necesario que entre vosotros haya disensiones. Y también en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 2 y 3, ¿qué es lo que sucedía con dos mujeres ahí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses? Ruego, dice el apóstol Pablo, a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Habían diferencias entre ellas. Que sean del mismo sentir, que dejen de estarse criticando la falda que lleva la otra, la cartera que lleva la otra, cómo se peina, que dejen eso, que sean de un mismo sentir. ¿Por qué? Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, puede estarse refiriendo a uno de los ancianos de esta iglesia, no menciona nombres, que ayudes a estas dos mujeres, Evodia y Síntique, que juntamente combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Eran dos hermanas. ¿Tenían diferencias? Sí. ¿Cómo las iban a solucionar? Bueno, de manera espiritual. Miren, no se muerdan las unas con las otras, no sea que se consuman las unas con las otras. Así que el apóstol muestra cómo puede ser de doloroso y cuál fuera la razón de actuar así. Si nosotros pertenecemos al mismo cuerpo, nos asociamos los unos con los otros, pero por iniciativa propia decidimos destruirnos mutuamente. Para terminar, un comentarista de apellido Robertson habló de una historia de dos serpientes que agarraron cada una la cola de la otra. Se encontraron ahí y dijo, voy a destruir a esta. Pero cada una agarró la cola de la otra y empezaron a consumirse. ¿A dónde pararon? Otro comentarista de apellido Cole hace referencia a los dos gatos de Kilkenny, que pelearon tan furiosamente estos dos gatos que no les quedó a ninguno de los dos ni siquiera un pedacito de piel. Que se agarraron y pelearon y se destruyeron entre sí siendo gatos.
y las otras, siendo de la misma familia, siendo serpientes. Guardémonos de estas cosas. Esa es la advertencia que el apóstol Pablo está haciéndonos a través de esta carta. Y por eso dije, cuando estábamos hablando en los capítulos 1, 2, 3, hablando de la ley, circuncisión y todas estas cosas, es como que está, esa es la materia, pero ya la práctica, esto ya a nosotros nos invita y nos lleva a pensar cómo el apóstol Pablo está motivando a estos hermanos que tengan un mismo sentir. Siendo de la misma raza, siendo de la misma especie, se estaban destruyendo. Entonces, hermanos, guardémonos de estas cosas. Quiero finalizar con lo que le dice Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, hermanos, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí está. Yo creo que ya más yo no podría decir, ya la Escritura ya nos advirtió. Entonces vimos como aspecto número 1, tenemos que oponernos a la carne. Aspecto número 2, tenemos que servir a los demás. Aspecto número 3, obedecer a la ley de Dios, a la ley moral, el amor a Él y el amor al prójimo. Y el cuarto, no hacernos daño a nosotros mismos. Y que la paz del Señor gobierne nuestros corazones. ¿Cómo nosotros podremos darnos cuenta si somos sus discípulos? Él mismo dijo, en que se amen los unos con los otros. Que el Señor nos ayude para que eso sea una realidad en su vida, en la mía y en la vida de la iglesia. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, cuán insondeables son tus juicios y son inescrutables tus caminos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él para que le fuese recompensado? Porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, de que nos hayamos reunido, Señor, como iglesia en esta tarde. Y que juntos, Señor, hemos cantado a tu nombre, hemos venido a participar, Señor, de tu cena, Señor, de los elementos de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Hemos ofrendado té y nos hemos expuesto a tu palabra. Así que, Señor, te agradecemos por tanto amor, por tanta misericordia. Te rogamos, Señor, que esto sea nuestro diario vivir, Señor, el meditar en tu palabra, el considerarla, y que nosotros, Señor, podamos, como dije temprano, adornar la doctrina del Evangelio, Señor, a través de nuestra vida. No que el Evangelio necesite algo, sino, Señor, que nosotros vivamos de manera digna del Evangelio. Agradecemos, Señor, por tu palabra, agradecemos por este tiempo. Rogamos, Señor, por aquellos que pueda que hayan estado escuchando este mensaje, Señor, que tú les lleves al arrepentimiento si lo necesitan y que, Señor, tú les agregues a una iglesia o si consideran estar entre nosotros, tú toques, Señor, sus corazones para que puedan venir y congregarse, Señor, con nosotros, para que juntos podamos, Señor, adorar tu nombre. Rogamos, Señor, por aquellos que no estuvieron en esta tarde, rogamos por aquellos también, Señor, que por causa de una enfermedad no estuvieron aquí, Señor, sé tú con ellos, por ellos, en ellos.
Te lo rogamos, Señor, que sea exaltado tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.